buenas tardes. Gracias por su asistencia y gracias a la Cámara de Comercio por darme este privilegio de estar aquí hoy moderando las preguntas que puedan surgir. Y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy también, que nos tienen mucho que enseñarnos, como antes ha dicho Luis Puchades, ¿no?, el presidente actual de la asociación. Yo soy el vicepresidente y, bueno, pues únicamente ido tomando algunas preguntas a vuela pluma en función del conocimiento que tengo de este mercado desde hace muchos años. Somos fundadores casi del sector. Y bueno, pues hay algunas preguntas que me gustaría hacerles. También, esto es un poco para animar al público a que si tienen preguntas, por favor, levanten la mano y háganlas también. Entonces, me gustaría empezar en el mismo orden que han hecho las presentaciones, empezar por Planet. Planet es muy conocida, lleva mucha gran experiencia en Alemania y bueno, su intención de implantarse en España. Yo creo que se van a encontrar, lógicamente, como decía Luis, con un mercado muy distinto en muchos aspectos, desde lo que suponen las materias primas, que son otras, y prácticamente cultivos no se puede hacer, hay que dar residuos. El tema de los permisos, bueno, supongo que en todas partes es complicado, y el tema de los digeridos. Entonces mi pregunta es, el que hay aquí, el que sea un cultivo distinto, ¿les va a suponer a ustedes un reto difícil o simplemente saben adaptar sus procesos biológicos a este nuevo mercado? Nein. No. Sí, cuando se cuenta con un equipo, también tenemos un departamento biológico que tiene un laboratorio propio con ensayos de digestión. Cuando entramos en otros países, preguntamos siempre por las muestras de estos sustratos que se tienen que utilizar y podemos hacer ensayos durante varios meses para ver cómo se comporta este sustrato. Tenemos 3 mini fermentadores que son unas mini plantas donde se puede hacer el ensayo con los sustratos, y con todos los sustratos se pueden hacer ensayos y ver cuál es el proceso de digestión. Tenemos también un libro o índice de más de 300 materias de input que son también, sabemos cómo funciona un sustrato en Brasil, en la India, de acuerdo con la experiencia acumulada. También en algunos campos somos muy conservadores en el proceder. Siempre mantenemos un margen de juego en las plantas para poder adaptarnos a los sustratos. Siguiente pregunta, nuestra antigua amiga Judith. Judith, vosotros habéis estado en España, como bien has dicho, muy implantados, conocemos muy bien, pero era la época en la que prácticamente comprábamos motores de HPs para hacer energía eléctrica. Hoy en día la energía eléctrica aquí no sale rentable, no puede traer gas eléctrica. Entonces, yo supongo, y te pregunto, que tendréis que muchos de los motores que intentáis ahora hacia HPs sean para autoconsumo o para cogeneración, y luego has hablado de hidrógeno. Hidrógeno, pues bien, es una apuesta de futuro, una apuesta no, quizás sea seguro, pero el hidrógeno todavía no lo estamos tocando, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo vais a enfocar vuestro negocio, cómo lo estáis enfocando en el mundo del biometano. Bueno, como has comentado, pues cuando empezamos era solo cogeneración, ¿no? El biometano se oía hablar, pero casi no había. Hoy en día
la mayoría de nuestros clientes piensan en biometano. Pero sí que es verdad que muchos de ellos empiezan por plantas pequeñas con motores de autoconsumo y van ampliando con el tiempo para plantas pues, más grandes de biometano y de inyección a red. Además de esta tipología de clientes, habría también la tipología de clientes de final de red, por ejemplo, o de conexión pobre. Y plantas pequeñas. Evidentemente, plantas muy grandes de biogás, de biometano, de las que hoy en día aún no se están construyendo. De hecho, el mercado español tiene un poco, yo diría, aún un interrogante, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que se va a instalar. Cuando esté instalado lo veremos, qué es lo que se va a instalar. Lo que sí que vemos es que, en nuestro caso, el mercado de cogeneración para biogás se ha incrementado. Por lo tanto, las plantas que en un futuro están pensando en instalar biometano, muchas de ellas están instalando en primer lugar la cogeneración de autoconsumo. Es así. Es lo que nos encontramos. Sí. Vamos a ver. Luego, Arcanum, también la pregunta es, este end-to-end que hacéis al final, para el caso de España, yo tengo también una pequeña ingeniería, quiero decir que el proceso es largo, tedioso y que requiere estar in situ continuamente. Entonces, ¿disponen de recursos in situ en España porque hay que ir a pisar el campo, hay que ir a hablar con la gente, hay que tocar la materia, en fin? Ya sabemos que hay que estar muy encima, ¿no? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Piensan instalar aquí recursos o...? La respuesta es eventualmente sí. Tenemos una estrategia diseñada en múltiples pasos que puede comenzar preferiblemente con un compañero guía español que se ocupe de algunas responsabilidades al inicio, mientras nosotros tenemos tiempo de adquirir recursos y ponerlos en el campo español. Como método de apoyo también tenemos una sucursal italiana que tiene una conexión muy fuerte con agentes comerciales aquí en España, y eso también lo planeamos usar, y eso nos puede comprar un poco de tiempo hasta que tengamos suficientes proyectos en la cartera como para tener recursos absolutamente funcionales en suelo español. Voy a ampliar la pregunta al mantenimiento, cuando hablo de hacer el mantenimiento global, a partir del tercer año. Tercer o quinto año, dependiendo. Sí. Pero hay un mantenimiento que hay que hacer desde antes de poner en marcha la planta, casi que es el biológico. Cuando arranca la planta, el commissioning, todos sabemos que es complicado, que hay que estar encima y que hace falta gente muy experta que esté allí vigilando cómo la planta va generando energía, no entra en inhibición. Ese mantenimiento durante esos 3 años del arranque de la planta, e ir tutelando cómo la planta va progresando, ¿también lo harían o no? Eso habría que hacerlo. O sea, hay que quizás hacer una diferencia. Nosotros no hacemos el mantenimiento de la planta de biogás, solamente de la purificación, del upgrading. Pero para responder un poco cómo reaccionaría la planta de upgrading a esos cambios que pueden haber en la biología, nosotros tenemos un sistema de control remoto 24/7 que está conectado a la central en Alemania y que tenemos un equipo obviamente preparado para responder todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, tú no eres así. Perdona, Paco. Sí. Hilando con Judith, yo me preguntaba, si uno mira las curvas del OMIE, la producción eléctrica, y ve la diferencia diaria tan brutal de precio, ¿por qué no es económicamente viable arrancar esos motores de cogeneración cuando la demanda de solar ya está cayendo y el precio de la electricidad sube? ¿Por qué no funcionará? Eso es lo que me pregunto. Yo me imagino que Paco me ha hecho esta pregunta porque, a ver, nosotros no somos constructores de plantas de biometano, por lo tanto no tenemos los números encima de la mesa del CAPEX y el OPEX de una planta de biometano. Pero sí que es verdad que hoy en día el biometano pues tiene un precio al mercado de unos 90 euros megavatio. Entonces, muchas de estas empresas se plantean, este biogás lo voy a volcar a red y voy a cobrar esos 90 euros o los entro en la cogeneración para autoconsumo. El autoconsumo
lo que te permite es dar una estabilidad al precio eléctrico y térmico, que es lo que comentas tú, ¿no? Hay una variabilidad. Fuera del autoconsumo y sería vender a la red. Sería vender cuando está más cara. Tal vez legalmente no es posible. Sí, sí es posible vender a la red cuando está más cara también. Al final es hacer números y ver cada planta cuál es la rentabilidad que más encaja. No sé En si el te he fondo respondido. hacer un PIC, una planta de PIC. Producir cuando la demanda... De disponibilidad. Sí, cuando Yo es creo más que caro, sí. esto es una línea a futuro que puede ser interesante porque cada vez más incluso hay momentos en los que la energía tiene coste cero, ¿no? Porque sí. Por añadir algo, la ventaja que tiene esta tecnología, el biogás, el biometano, es que es una energía almacenable y gestionable. Si tienes unos gasómetros apropiados, porque claro, para el inversor hay una incertidumbre total, no quiere incertidumbre, el dinero es miedoso de tener una planta que no sabemos si mañana va a entrar a cero, a veces entra a cero la energía fotovoltaica, pues, mucho sol y hoy no vendo. Ahora, para cubrir picos, tengo unos gasómetros y hoy que está cara, pues vendo la energía eléctrica y mañana no vendo, la meto al gasómetro, sí, estoy con Judith, puede ser, pero hoy día los inversores van a lo seguro y si saben que les van a pagar en 90, 100 euros el megavatio, pues prefieren nadar y con salvavidas, ¿sabes? No jugárselo. Eso de todas formas, Paco, es un tema que aún no lo tengo bien estudiado del todo y quizás tú lo sabrás mejor que yo, pero en los términos de certificados de origen renovable, el coste del biometano es más alto cuando tú tienes este certificado de origen renovable y por lo tanto creo que es importante tener en cuenta de que si tú instalas una cogeneración aseguras este origen y entonces también puedes vender el biometano con un precio más alto, ¿no? Esa diferencia yo no la tengo contabilizada, me gustaría mucho hoy poderla presentar, pero es un tema que creo que tenemos que Un factor estudiar. a tener en cuenta. Y un poco en línea con lo que dice Judith, la siguiente pregunta para Turner Energy es el biometano sintético aporta una energía renovable que sustituye a un combustible fósil. Sin embargo, en estos momentos en España lo que nos da valor a nosotros, las plantas de biogás, es no solamente ese factor de sustituir a un combustible fósil, sino además la descontaminación que evitamos de la materia orgánica cuando se descompone. Eso nos suma, es un elemento descarbonizador que le da valor luego cuando vendemos la molécula. Porque si vendemos la molécula simplemente sin ese valor, tiene el mismo valor que si viniera de Libia, ¿no? Entonces, no sé, en su caso, este componente que le falta, este plus de evitar emisiones a la atmósfera de la materia orgánica al descomponerse, si lo hace todavía competitivo con el sintético, que lo que hace es aportar energía, pero no descarboniza la materia anterior, la materia prima. Bueno, yo la verdad es que en la comparación, viendo la producción de biometano y la producción de gas sintético, lo veo como un complemento. No es algo que compararía como en qué logramos una reducción de CO2 más grande. Creo que los dos en conjunto, de cualquier forma, llegamos a la reducción más grande si producimos tanto gas sintético como biometano, ¿no? Si hablamos de la reducción del gas sintético, viene, como he comentado, de la observación de que los volúmenes de biometano que vamos a producir en Europa no van a ser suficientes para poder decarbonizar la industria de alto consumo energético. Y con eso nosotros pues producimos con energías renovables y CO2 biogénico, que es una valorización que se le da también a las plantas de biometano como un complemento, este gas sintético, y una sinergia que no mencioné y creo que también puede agregar un poco esa circularidad, es que hoy en día las plantas de biometano, el digestato tampoco es valorizado. Y nosotros con nuestras plantas, el digestato puede ser purificado para proveer el agua que se utiliza para producir el hidrógeno verde que entra en nuestro proceso. Y eso creo que es algo que le puede dar un poco más aún de circularidad a este concepto, y también desde el punto de vista de permisos y las administraciones es algo que saludan ver este concepto circular
y ver que no van a haber vertientes de agua, de algún tipo de digestato al medio ambiente, sino que es algo que dentro del mismo concepto de la planta va a ser reutilizado para la producción de hidrógeno y después la producción de gas sintético. Muchas gracias. De todas formas, si hay preguntas en el posible, Sí. sean más interactivo. Buenas tardes. Bueno, soy Joaquín Barayat, CEO de Senderens. Primero que dar gracias a la Cámara de Comercio por este interesantísimo encuentro en la Embajada Alemana. Nosotros somos una empresa formada por empresarios agrarios. Es decir, que a diferencia de muchos promotores ligados a otro tipo de intereses, nosotros tenemos nuestras explotaciones alrededor de España y estamos intentando desarrollar nuestras propias plantas. Entonces, con esto en mente, yo quería aprovechar este panel de alemanes para aprender un poquito la experiencia. Nosotros estamos utilizando ahora mismo tecnología francesa para desarrollar las plantas. Entonces conozco bastante bien, hemos viajado por Francia, hemos visto las plantas, nos están haciendo ellos los proyectos, etc. Alemania es otro modelo y tengo una serie de preguntas, no sé, con el permiso del moderador, si puedo hacerlas todas de tirón y así. Bueno, la primera sería sobre el tamaño de la planta típica en Alemania, en toneladas año de residuo. ¿Cuál es la típica planta? La segunda pregunta, para que conteste el que crea que quiera, es la propiedad de las plantas. ¿Las plantas en Alemania son de los agricultores o de los empresarios agrarios o son de empresarios gasistas o de empresas gasistas o de financieros o de quién son, ¿no? Siempre en términos generales, ¿no? El tema del digestato. Nosotros, claro, tenemos nuestros propios terrenos, entonces nuestra idea es utilizar el digestato para fertilizar nuestros campos. ¿Cómo se hace esto en Alemania? ¿Se aplica el digestato? ¿De qué manera? ¿Se hace separación de fases? ¿Se vende? ¿Se requiere tener superficie? Que yo creo que eso es una necesidad y creo que es una gran debilidad de lo que se está haciendo en España, porque se están promoviendo plantas sin saber dónde se va a echar el digestato ni qué se va a hacer con él. Estamos hablando de unas cantidades tremendas de digestato que produce una planta, ¿no? Y luego el último punto, la aceptación social en Alemania. Aquí está empezando a haber problemas de plantas que se están haciendo grandes, fuera, no vinculadas al mundo agrario, en el que los vecinos dicen, ¿y esto qué es? Nos van a traer aquí toneladas y toneladas, 30 camiones diarios, 40 camiones diarios de productos de otras zonas, etcétera. Y se está produciendo una contestación, ¿no? ¿Cómo se ha vivido esto en Alemania, que tiene 10.000, 15.000 plantas de biogás? Y muchísimas gracias, eso es todo. Si recuerdas la primera pregunta, para ver quién contesta. Sobre el tamaño de la planta. En Francia las plantas tienden a ser más moderadas, en Dinamarca son gigantescas. ¿Cuál es la experiencia alemana? Planete. Ja, die Größe der Anlagen gerade. El tamaño, sobre todo en el ámbito del biometano, son muy diferentes. Desde 250 metros cúbicos, que son 500 kilovatios, hasta la planta mayor son 10.000 metros cúbicos de producción de biometano. Siempre se tiene que negociar con el biometano. Se hacen contratos a corto plazo, a largo plazo. Se han formulado balances para poder establecer los precios. Hace unos años se ha implantado una diferencia entre los gases renovables. Normalmente no queremos ya no fomentar los cultivos para fines energéticos y otros
precios de biometano en los que los productos se utilizan, productos agrícolas como purinas o también los excrementos sólidos. Entonces, al mismo tiempo también había elevadas cuotas de TOG de hasta -100, y esto ha llevado a que los precios de biometano han llevado a planificar y construir muchas plantas con grandes cantidades de biometano. Seguramente los vecinos no se alegran cuando hay 30 camiones al día. Son fuentes de emisiones, los vecinos no quieren esto, se manifiestan en contra, pero también pueden presentar recursos contra la licencia medioambiental. ¿Qué interés hay? Existen objeciones justificadas. Todas estas cuestiones se aclaran y puede llevar a que una licencia no se otorgue para estas plantas. Otra pregunta era... ¿Quiénes son los propietarios de las plantas, fundamentalmente en Alemania? ¿Quién es el promotor de la planta? ¿Son empresarios agrícolas? ¿Son empresas gasistas? ¿Son financieros? ¿Son...? Generalmente son los agricultores, que la mayoría de estas plantas están en explotaciones agrícolas. En el pasado hubo un gran auge con la mayoría de las plantas de biometano y biogás, que por ejemplo que han comprado también los piensos. En el papel parecía todo muy bien, luego subían los precios de maíz y era más complicado para estas plantas de explotarlas rentablemente, y solo las empresas que tienen la propia planta que puedan explotarla, el tamaño medio son 500 kilovatios. La mayoría de las plantas de biogás producen electricidad y calor, y el mercado de biometano. Lo que me molesta un poco es el último punto. Las plantas participan en el mercado libre, y en Alemania nosotros como sector cometemos un gran error con estas plantas enormes que reciben muchas toneladas de purinas, etcétera, que no se aceptan por los vecinos. Hay que crear un marco político que fomenta los tamaños medianos y que se avance en este sector. Yo tengo también una pregunta. En Alemania, uno de los factores que ha ayudado mucho a desarrollar el biometano es que había un inventario de plantas de biogás enorme, que supongo que la gran mayoría estaban llegando ya a la obsolescencia del motor. Cuando el motor, a partir de que son 60.000 o 80.000 horas, el motor hay que renovarlo. Seguramente muchas empresas decidieron que en vez de poner otro CHP, lo que deberían hacer era pues poner un upgrading, pues ese biometano que está mejor pagado. Eso aquí en España tenemos el hándicap de que tenemos muy pocas plantas de biogás, por lo tanto tenemos un mercado potencial mucho más pequeño. Pero la pregunta es, ¿fue fácil allí esa conversión de convencer a los que tenían una planta para generación eléctrica, decirle no pongas el motor, no pongas otro y pon un upgrading? ¿El coste era similar? Pero claro, pasaban de tener que inyectar a la red eléctrica a tener que buscar un punto de conexión en la tubería de gas. Eso fue complicado. Hubo muchas digamos, conversiones de biogás a biometano, o las de biometano son prácticamente nuevas. Quizás esta pregunta. La mayor parte de las plantas de biometano construidas en Alemania
datan del 2011 al 2013-2014, cuando hubo un sistema de subsidios para la construcción de plantas de biometano, que se solapó con la construcción de plantas para la producción de energía eléctrica y calor con ciclos combinados. Eso quiere decir que tratar de convencer hoy en día a los agricultores de hacer la transición de una planta de ciclo combinado a una planta de biometano no es tan fácil, precisamente por las condiciones de mercado con los sustratos que explicaron mis colegas. Creo que está apagado. Ah, no, sí me escuchan. Yo, tal vez quisiera agregar un poco sobre tus preguntas, que me parecen súper interesantes. Dependiendo de la razón por la que busques estos datos, tal vez te pueden ayudar o tal vez pueden ser confusos. Te comparto esto. Yo trabajo en mercados internacionales de biogás. Entonces, por ejemplo, tú ya has investigado el mercado francés. El mercado alemán, te pueden dar datos de referencia, pero el mercado alemán es muy paramétricamente diferente a lo que se desarrollará en España. Entonces, por ejemplo, las 10.000 plantas que se mencionaron, la gran mayoría de esas plantas son para producción eléctrica, y aquí se piensa que todo irá biometano. Muchas de esas plantas utilizan maíz, utilizan energy crops, y por lo tanto las tallas y con una intensidad de producción de biogás mucho más alta, bueno, diferente. Entonces las tallas a las que pueden llegar son diferentes a los que se llegarán en España. También en un mercado ya maduro cambian las dinámicas de precio del sustrato. Mientras en un inicio el sustrato puede ser un income adicional, un ingreso adicional, después se vuelve un costo, porque en un cierto punto sube demasiado la demanda y se comienzan a desestabilizar los precios de los sustratos. Entonces, mientras los valores de Alemania te pueden ser de referencia, también te pueden guiar en una manera. Pero tú tienes ahí un par de empresas que han ejecutado plantas internacionalmente. Tienen plantas no solo en Alemania, entonces yo creo que te pueden ayudar con el know-how de diferentes mercados. Yo específicamente entro solo en la parte de cogeneración, pero tienes un par de tecnólogos de biogás que te pueden ayudar. Pero sus referencias de Alemania tal vez sean confusas, tal vez sean útiles, no sé. Lo quería agregar, pero... ¿No? Yo voy a hacer una pregunta un poco difícil, a lo mejor. Debido al entusiasmo que queda para hacer plantas, pues tenemos el riesgo de que haya competencia por el recurso, que todo el mundo quiera hacer una planta en el mismo sitio y casi se subaste el residuo. Entonces hay dos modelos, yo diría, uno que es realmente entrar al juego, entrar a la subasta de los purines o la subasta del estiércol a ver quién paga más, cosa que bajo mi punto de vista es errónea, o bien el convencerles de que formen parte de la sociedad, que todos nos jugamos a lo mismo, la planta de todos los que jugamos ahí, una especie de cooperativa de la planta, y entonces nos repartimos los beneficios que puede haber. También me preguntaban en un proyecto que iba, ¿cuánto me vas a pagar por los purines? Y yo le dije, lo que tú quieras, porque como la planta va a ser tuya, puedes pagártela como puedes pagar lo que quieras, y tú verás que serán los números. Entonces, en Alemania, alguno de esos se compra más o se integra más. sowohl als auch. Tanto uno como el otro. La mayoría de las plantas utilizan sus purinas propias y lo que ya he dicho, quizá en España como país se le puede solo recomendar que la normativa sea adaptada. Seguramente la gente buscará sus nichos y sus lagunas donde puede ser interesante transportar la purina, y el problema es el mismo en el sector de biometano, que quizá cuando funcionen las grandes plantas va a ser un mercado que se autoliquide antes de que se haya desarrollado. Y esta unión entre diferentes agricultores puede ser muy útil,
para alcanzar un tamaño razonable de una planta. Y esto se puede hacer de diferentes formas, o se transporta la purina o se produce el biogás y lo lleva a un punto de alimentación a la red y se alimenta la red desde un punto que quizá también es más fácil para pagar a los agricultores. También se puede medir en el biometano la energía que contiene. De modelos por distintos promotores en una tendencia que en Europa en los últimos tiempos se está usando mucho, y es incluir a, digamos, el granjero con al menos 10% de la planta para que de esa forma esté involucrado con contratos de entrega de sustratos, y de esa forma también, digamos, que de cierta forma recibe una ganancia cuando la planta opera mejor, y cuando no hay sustratos pierde todo el dinero. Es el modelo que yo también apostaría por él, estoy de acuerdo. No vamos de tiempo. 2 minutos. Bueno, pues, pregunta abierta. ¿Quién quiere añadir algo? ¿La pregunta? ¿Nadie se anima a hacer nada? Na, ich glaube, noch eine Sache möchte ich vielleicht. Quizá una cosa más. Todos los highlights que se ve y esta sensación que se tiene con el biometano, no deberíamos olvidar que se tiene que estudiar bien la ubicación de la planta a construir, porque algún día se comprobará que el biometano quizá no se pueda producir en cualquier instalación. Si tengo una planta, una explotación que necesita mucho calor, se puede decir que se pueda vender la electricidad a otra empresa y que se utilice el calor propio, o que se suministre el calor si un gasoducto está muy lejano de la planta. No se debe ver solo el producto que se va a producir, sino también cuenta entre CAPEX y COPEX qué es lo que queda, con qué se puede ganar dinero. Y la experiencia que he hecho en los últimos años en cualquier país, los proyectos se deben estudiar muy a fondo para decidir qué es lo que quiero realizar en esta ubicación. Porque siempre hemos mirado con envidia a Alemania cuando veíamos cómo progresaba el mercado. Ahora también miramos a Francia y bueno, miraremos a cualquiera que progrese más rápido que nosotros con envidia, pero envidia sana. O sea, queremos aprender y simplemente darles las gracias por su tiempo, por su atención, por venir hasta aquí, y esperamos verles en la próxima edición del Salón. Muchas gracias a todos. Gracias.